Hola queridos seguidores. Kerem Bürsin, uno de los actores favoritos de Turquía, decidió establecer una fundación benéfica que lleva su nombre, dedicando un periodo diferente de su vida a la caridad y la responsabilidad social. Kerem Bürsin se destaca como un nombre que llama la atención no solo por su interpretación, sino también por su sensibilidad y acercamiento empático a los problemas sociales. La famosa actriz dio una emocionante noticia a sus fans con un comunicado desde sus cuentas de redes sociales. La Fundación Kerem Bürsin tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad, tender una mano amiga a los colectivos desfavorecidos y mejorar sus vidas. La fundación operará en una amplia gama, desde educación hasta salud, desde protección ambiental hasta proyectos de justicia social. Este paso significativo de Kerem Bürsin fue recibido con gran interés y apoyo por parte de sus fanáticos y los medios. Kerem Bürsin dijo: "Siempre fue mi sueño establecer una fundación que lleve su nombre, y ahora me enorgullece hacer realidad este sueño. No podía permanecer indiferente ante los problemas experimentados en varias partes de nuestra sociedad y quería ayudar tanto como pudiera. Debemos asumir la responsabilidad de un mundo mejor participando en proyectos de responsabilidad social. Espero que esta fundación tenga un impacto positivo en la vida de muchas personas, y les ayude a mirar hacia el futuro con esperanza". Uno de los principales objetivos de la fundación fundada por Kerem Bürsin será apoyar la educación de los niños. Consciente de la importancia de la educación, la actriz se esforzará para que las futuras generaciones reciban una buena educación. La fundación contribuirá a la educación de los niños que viven en zonas desfavorecidas mediante la distribución de becas educativas y materiales educativos. La Fundación Kerem Bürsin, que tiene previsto emprender importantes proyectos en el campo de la salud, organizará campañas de donación para el suministro de dispositivos médicos y medicamentos. Y se organizarán varios eventos para apoyar a las personas con enfermedades crónicas, y concienciar en el ámbito de la salud. La protección del medio ambiente y la sostenibilidad también estarán entre las prioridades de la fundación. Kerem Bürsin tiene como objetivo aumentar la conciencia ambiental en la sociedad mediante la organización de proyectos y campañas para proteger la naturaleza y el medio ambiente. Los proyectos de justicia social de la Fundación Kerem Bürsin tendrán como objetivo mejorar las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos. La fundación, que actuará en diversos campos como la lucha contra la pobreza, los derechos de las mujeres y la lucha contra la exclusión social, trabajará para garantizar la justicia social. La noticia que el famoso actor compartió en sus cuentas de redes sociales fue respaldada por sus colegas y otros nombres famosos, así como por sus fans. Muchas personas declararon que querían participar voluntariamente en este importante paso de Kerem Bürsin y anunciaron sus donaciones a la fundación. La información detallada sobre la fecha de establecimiento y los primeros proyectos de la Fundación Kerem Bürsin se anunciará en los próximos días con un comunicado oficial. Esta base significativa, en la que el jugador actúa para extender una mano amiga, revelará una vez más el poder de la responsabilidad social al tocar las necesidades en varias áreas de la sociedad. Este comportamiento ejemplar de Kerem Bürsin con la fundación benéfica que lleva su nombre puede aumentar la participación de otros nombres famosos en proyectos de responsabilidad social, y dar un fuerte ejemplo de solidaridad para el beneficio social. Al seguir las actividades de la fundación, será posible contribuir al camino de la responsabilidad social de Kerem Bürsin. Me ha encantado la reflexión tan real, lógica y verdadera que habéis hecho sobre la vida privada y pública de Kerem Bürsin. No tengo ni idea qué es lo que les ha pasado con aquel amor tan hermoso que tenían, ni quién haya podido tener la culpa de la ruptura, pero es la vida, y en el mundo de los actores y actrices, es muy difícil de que los sentimientos se mantengan. Oh, qué cansado de la discusión sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Hay otros artistas además de ellos? ¿Por qué solo hablan de ellos? Se aman, que se casen, si se separaron, eso también es bueno. Significa que en realidad no amaban. Sobre su enamoramiento, todos estos son inventos de sus fans. Como todos los socios en serie, también había amor en serie entre ellos. Tal vez sea suficiente hablar de ellos todo el tiempo y de su amor. ¿Por qué los fanáticos de Kerem dicen que Hande y Kerem deberían estar juntos? Son muy adecuados el uno para el otro. ¿Cómo encajan? Apariencia, edad. Hande tiene 29 años, Kerem tiene 37 años. Hande es morena, Kerem es pelirroja, Hande es una belleza, Kerem es completamente fea. Hombre ordinario de apariencia promedio. Tengo la sensación de que Kerem le tiene miedo al amor, al dolor que puede causar al separarse, no ve un final feliz, no sabe cómo y tiene miedo de encariñarse. ¿Por qué? Desde niño, tuvo que separarse de amigos y no siempre es fácil. La ruptura con Serena también dejó su huella. Cerró, y las palabras hermosas pueden ser solo palabras.
Y creo que Ande entendió esto y ella no lo necesitaba, no necesitaba un niño infantil. Ande cometió un gran error al contactar a Hakan. Ese es realmente un chico muy maduro con complejos continuos. Es ridículo siquiera imaginarlos uno al lado del otro. Ella también gana buen dinero. Entonces, ¿por qué ella lo necesita? ¿Quién puede creer en su amor sincero por Hakan? ¿Esto es después de querer? Dios no lo quiera, querida. Necesitas ayudar. Ella está preocupada. No veas cómo se está derritiendo, chicas. Ayudémosla. No es su madre para ayudarla. Es muy hermosa, amable, inteligente, extraordinaria. La única. Ella es un ángel. Siempre ayudó, enfermos, personas y animales. ¿Qué? ¿Quieren Jan de Moore sin un amor interminable? Nunca digas nunca, nunca dejes ir a kilómetros de distancia. Cualquiera con ojos graciosos puede ver que quieren Jan de Moore sin están llenos de amor el uno por el otro. Solo el tiempo dirá que tendrán un final feliz. Tanta envidia e hipócritas personas los rodean. Solo su amor e inteligencia pueden mantenerlos siendo maduros, y exponiendo su amor frente a todos. Que el resto simplemente se casen, y hagan un kiras y vivan felices para siempre, no se arrepentirán. ¿Por qué seguir con esta historia? Esto es pasado y tanto Ande y Keren tienen su vida por separado. Llevamos casi 2 años hablando de lo mismo, de que hacían una maravillosa pareja. Pero esto terminó, dejémosles en paz y desearles felicidad, salud y éxitos en sus nuevos proyectos. Ande no cambiaba a los hombres a ella de la misma manera como se atribuye a Keren, y con Hakan no le gusta una pareja enamorada, son pareja. Después de despedirse de Ande, la sonrisa de Keren no es una, los ojos están salidos y Ande es la misma otra. Las parejas se separan y después de un tiempo se convierten, tal vez estarán juntos. Había publicidad con Hakan, Keren nuevo socio. Su nombrado Ande, significa no. Olvidó. Tal vez sean eliminados juntos en una nueva serie. Serkan explicó que estaba emocionado el primer día que vio a Andy, y que comió 1,5 kilos de ciruelas por la emoción. De hecho, Ande no accedió a tocar juntos y actuará en otro drama. Keren se rindió e hizo que Ande renunciara a su decisión para que pudiéramos tocar juntos. Se frotaba la mano por todos lados, decía que lo amaba mucho, que era el mejor compañero que había tenido, decía que siempre estaría ahí para él y que siempre lo apoyaría. Engañó a la chica en primer lugar. Keren no puede estar con nadie porque la voluntaria codiciosa ahora es su nueva hermana pequeña. No fue imposible permanecer juntos como tantas parejas que han estado juntas en dramas. Su amor parecía importante pero no querían que durara. Me pregunto si fue cierto o solo un truco publicitario hablar de ellos incluso después del drama. La verdad es que el amor verdadero no se estudia sobre la mesa y se cambia por otras cosas. Adiós.